Concepto y desarrollo del modernismo. El modernismo fue el primer movimiento literario concebido fuera de tierras europeas, es decir, este fue el primer movimiento artístico que nació en Hispanoamérica, ignorando las influencias del arte hispánico, tomando sus propias reglas y evitando el arte de utilidad, dando pie al arte que buscaba únicamente la belleza por la belleza. Nació aproximadamente en el año de 1880 y se consumó hasta cerca de 1920 según se estima. Su nombre, el modernismo, proviene de la denominación de Rubén Darío, el más grande de sus representantes, que la llamaba lo moderno a la nueva corriente artística que cumplía la función de romper con lo anterior, el naturalismo y el realismo, y toma inspiración de la literatura francesa que se manifiesta principalmente a través de la poesía. Se le llamaba también como Art Nouveau, proveniente del francés. Durante el modernismo, además de destacar la poesía y la literatura como fuentes de expresión, fue un momento en el que tomaron fuerza las artes aplicadas como el vidrio, la cerámica, la joyería, grabado y actel. Asimismo, proliferaron una alta gama de arquitectos que tomaron el modernismo como forma de expresión, haciendo predominar las líneas curvas en sus obras. Entre sus representantes más conocidos encontramos a Rubén Darío, el nicaragüense famoso por liderar este movimiento, José Martí, el cubano, artistas plásticos como Alphonse Mucha y Gustave Klimt, y entre otros autores. Características del modernismo. Su lema principal era el arte por el arte. Se utilizaba un lenguaje muy culto, es decir, que se oponía a lo vulgar. También se oponía al realismo, ya que lo que se estaba buscando en este movimiento era el alejarse de la realidad y de lo común. Se da un lenguaje muy amplio, cargado de metáforas, símbolos y aliteraciones. Se buscaba la belleza perfecta. Los sentimientos más íntimos son transmitidos. Predomina el individualismo. Se da una extensa libertad creadora. Se ve un interés por la exaltación de la naturaleza. El situarse en lugares exóticos y tiempos lejanos. Se oponía al centralismo. Se aplicaba la musicalidad en los poemas. Tenía como finalidad la innovación y la originalidad, y sus temas principales eran la soledad y la melancolía, las historias mitológicas, el amor y el erotismo. Este movimiento rompía con lo tradicional. El posmodernismo. El concepto del posmodernismo como tal, sabemos que es un movimiento artístico y filosófico que llega a romper con las características del modernismo, pues este establecía nuevas formas de comportamiento, las cuales eran consumismo y el individualismo. Además, sabemos también que se opone a la lógica y a la razón ante todo. Como tal, el desarrollo del posmodernismo se da desde el surgimiento como corriente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1960, y su nacimiento se da como respuesta y rechazo a la postura tradicional de la literatura. Nació a partir de una renovación radical de las formas del arte que se habían establecido hasta entonces. Entrando ya en la etapa final del modernismo, sabemos que aún a día de hoy sigue vigente. La posmodernidad abarca desde el fin del siglo XX hasta los días actuales. Sin embargo, por su presencia e influencia en la actual época, que es muy poca, muchos expertos consideran y afirman que la posmodernidad ya ha pasado a una mejor época y básicamente se le considera como muerta. El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a finales del siglo XX como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración y del resto del periodo moderno entre los siglos XVII y XIX. El posmodernismo se opuso a los conceptos de que la realidad es natural, objetiva e independiente del ser humano, sosteniendo que eran ideas basadas en un realismo ingenuo.
El nuevo movimiento se destacó por su escepticismo o rechazo a la corriente de la razón ilustrada. El posmodernismo se basó en el concepto de diferencia como mecanismo productivo más que la negación de identidad a lo conocido hasta ese momento. Sostuvo que el pensamiento y lo que obliga al humano a actuar es una cuestión de sensibilidad más que de la razón, lo cual se rige bajo sus propias leyes. El posmodernismo se caracterizó por romper con las reglas establecidas sobre el arte y por introducir una nueva era de libertad en la que todo vale. El movimiento posmodernista se caracterizó por considerar que la filosofía occidental creó dualismos. En cambio, el posmodernismo mantuvo una postura híbrida y pluralista. La verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto antes que algo universal o absoluto. El lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. Y el lenguaje es capaz de crear de manera literal la realidad.